Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí y ahora para considerar la parte número 132, es decir, 132. 132 de la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, pues parte número 132. Miren, en esta ocasión yo voy a continuar porque vamos en orden. Cuando nosotros estamos considerando la malla escatológica, es decir, lo que la Biblia nos dice sobre tiempos finales desde Génesis a Apocalipsis, y en este caso lo estamos haciendo a partir del único libro totalmente profético de la Biblia, es decir, Apocalipsis, y de allí a la malla escatológica. Entonces yo quiero que pongamos mucha atención, sobre todo cuando se hacen los direccionamientos hacia la malla escatológica, porque esa es la forma que estamos usando para comprender que cuando nosotros estamos hablando de los tiempos finales específicos que estamos viviendo, que es muy importante que nosotros comprendamos que no nos estamos circunscribiendo a un versículo o a un libro, sino que nos estamos refiriendo a toda la malla escatológica que estamos citando de una manera bien analítica para que nosotros veamos cómo la malla escatológica está entretejida desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces aquí yo quiero que nos ubiquemos del capítulo 1 donde nos quedamos, porque lo demás ya está pues grabado y ustedes si gustan, quieren y pueden, ya lo pueden checar, ¿verdad? Pues a través de cualquiera de las 3 plataformas donde se ha publicado, que es a través de Facebook, pues en Iglesia Misión Organización Religiosa, también a través de Facebook, Radio Vida, Radio Vida Hermosillo. Si ustedes tienen Alexa, pues cada sábado, con todo el favor de Dios, de 4 a 5 de la tarde, le pueden decir a Alexa que sintonice Radio Vida Hermosillo, y de 4 a 5 ustedes audiblemente pueden, pues a través de Alexa, ¿verdad? Hay más formas, ahí se los especifican, puede escuchar el programa, ¿verdad? Y luego es colocado allí en el Facebook, y yo lo estoy compartiendo durante una semana, porque cada una de las consideraciones bíblico-escatológicas duran solamente 7 días y viene la nueva. Pero bueno, entonces, yo quiero entonces proseguir en el lugar donde nos quedamos, porque pues lo otro ya está visto, gracias a Dios ya está grabado. Bueno, yo quiero que nosotros meditemos, de preferencia que usted tenga su Biblia ya al alcance. Bueno, yo tengo que decir por los derechos de autor que yo estoy usando, estoy usando 2 Biblias, ¿verdad? Como aplique, aquí estoy usando la Biblia, pues con concordancia y palabras de Jesús en rojo, la Reina Valera del 60, ¿ok? Estoy usando la antigua versión de Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602, y otras revisiones de 1862 y 1909. Yo estoy usando la revisión de 1960. Estoy usando, si uso más yo les aviso, estoy usando esa, pero también estoy usando esta, que es la Biblia para la predicación. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando use una o la otra. Y entonces esta de la Biblia para la predicación, pues de editora
dice como en portugués, ¿no? Editor Esperanza, pues es de las Sociedades Bíblicas Unidas y es la Reina Valera del 60, pero esta es la Biblia para la predicación. Entonces, esas dos Biblias son las que estoy usando y ustedes mismos van a captar cuál es. Bueno, miren, aquí yo quiero que nos enfoquemos tratando Apocalipsis en forma enlazada pues con la malla escatológica de Génesis Apocalipsis. Quiero que nosotros nos ubiquemos en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿ok? Entonces es el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bien. Y quiero que nosotros, a la vez que hacemos la correlación con la malla escatológica, entonces quiero que nosotros nos enfoquemos en esta idea preponderante. He aquí que viene en las nubes. ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, yo quiero hacer la correlación con la malla escatológica que nos está ubicando en un plano preponderante con Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 29. Entonces, cuando yo señale la malla escatológica, bueno, obviamente lo estoy haciendo con el objetivo que nos mantiene al presente de ver las correlaciones, en este caso de Apocalipsis, con toda la malla escatológica desde Génesis a Apocalipsis. ¿Para qué? Pues para que veamos que no estamos hablando de cosas aisladas, que estamos hablando de cosas donde directa y claramente estamos citando los libros que, aparte de Daniel, de Apocalipsis, de Jeremías, de Isaías, etc., pues que estamos viendo la malla escatológica donde nosotros podemos hacer la mención y la relación con esos versículos. Solamente que yo les voy a pedir que por cuestiones de sentido común, que ustedes en la retroalimentación que puedan hacer en su devocional personal, pues que vean ya ustedes solitos que dice Juan en el capítulo 1 y versículos 12 y 29. Versículos 12 y 29 del capítulo 1 de Juan, malla escatológica, ¿ok? Entonces, pero aquí con respecto a la idea preponderante que quiero que manejemos más directamente relacionado con Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en las nubes. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que decir bíblicamente con respecto a he aquí que viene en las nubes? Bueno, número 1. Estamos hablando nada más y nada menos que de la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de que quizá puede ser, a lo mejor, claro que no. Estamos hablando de la certeza. He aquí que viene quien desea ir a su encuentro, antes debe reconocerlo y aceptarlo. Entonces, usted, si nunca había escuchado que he aquí que viene en las nubes,
y que no es algo que bueno, que está por verse, nada de eso. Estamos hablando de la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene, y quien desea ir a su encuentro, antes debe reconocerlo y aceptarlo. Usted ya lo reconoció como su Señor y como su Salvador. Fíjense que, pues es obvio que es difícil que alguien tenga problemas en reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Todos queremos un Salvador. El problema no es lo relativo al Salvador. El problema viene cuando entendemos que a Él también tenemos que reconocerlo como nuestro Señor. O sea, que Él tome control de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Es decir, que Él tenga nuestro corazón al 100%. Número 2. He aquí que vienen las nubes. Quiero que ustedes solitos vayan a la malla escatológica en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y versículo 11. Que vayan a Mateo en el capítulo 24 y versículo 30. Y que también allí en el Evangelio de Mateo vayan al capítulo 26 y al versículo 64. He aquí que viene en las nubes. Entonces estamos hablando nada más y nada menos que de la majestad de su venida. Él vendrá en las nubes según predijo, y también lo hará como fue al cielo. Y eso usted puede comprobarlo por sí mismo, usted solito, usted solita, en la malla escatológica. Si todavía no hace su devocional de este día, bueno, yo le sugiero esos pasajes que acabo de leer. ¿Ok? Malla escatológica, Hechos 1:11 y Mateo 24:30 y Mateo 24, versículo 26 y versículo 64. Bueno, en tercer lugar, he aquí que viene en las nubes nuestro Señor Jesucristo. Esa es la noticia más importante, más actualizada, más preponderante de todas las noticias que usted haya escuchado en cualquier tiempo. Esta es la noticia que debería estar en todos los diarios del mundo, de los que se venden así físicos, de los que están online, y debería de ser el anuncio que estuviera en la parte más visible. Pero como no es así, entonces las piedras están hablando, ¿verdad? Bueno, yo no sé si donde usted vive haya cerros donde dice Jesucristo viene o Cristo viene. Bueno, pues como a veces los humanos no quieren hablar, entonces las piedras están hablando. Pero aquí, pues yo lo estoy diciendo. Entonces, he aquí que vienen las nubes. Si usted lo cree, viene, y si no lo cree, de cualquier manera viene. El asunto es que nosotros estemos listos ya para enfrentar correctamente la eternidad. Ok. Él vendrá en las nubes según predijo, y también lo hará como fue al cielo. Ya les dije la malla escatológica. Ahora, he aquí que viene en las nubes. Ahora vamos a hablar de sus acompañantes. Todos sus santos. Todos sus santos. Aquellos que anteriormente
fueron resucitados y arrebatados, y sus santos ángeles, según Apocalipsis capítulo 19 y versículo 14. Ok. He aquí que viene en las nubes. ¿Quiénes le van a acompañar cuando este evento, que llegará más pronto de lo que podemos imaginar? Bueno, sus acompañantes son todos sus santos, aquellos que anteriormente fueron resucitados y arrebatados. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 52. He aquí, dice Pablo, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Déjenme, se los leo aquí de primera mano. Primera a los Corintios, capítulo 15, malla escatológica. Pues malla escatológica porque estamos en Apocalipsis, pero estamos citando. No podemos leer todo lo de la malla escatológica porque acuérdense que estamos hablando de Génesis, Apocalipsis, pero hay ocasiones en que, como esta, pues voy a leer este versículo porque obviamente reviste una preponderancia de alto nivel, como corresponda y en la línea de pensamiento que aplique. Primera los Corintios 15, malla escatológica, 15:52, ¿ok? Dice, ok, voy a leer desde el 51. Primera los Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo le añadiría, toda persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las especificaciones de la dirección del Espíritu Santo, entonces en automático empieza a consagrarse a Satanás. Y ese Satanás no le conviene a nadie. Así que estamos tratando cosas de un nivel muy importante, que bien haríamos nosotros en poner en práctica ya. Porque he aquí que
nuestro Señor Jesucristo viene en las nubes. Entonces estamos diciendo que aquí entre sus acompañantes están todos sus santos, aquellos que anteriormente fueron resucitados y arrebatados. Por eso yo leí primero a los Corintios 15, del 51 adelante, porque cuando dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estamos diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado vivos hasta el momento de ese acto, de la realización de este acto. He aquí que vienen las nubes, bueno, nosotros, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, hasta ese momento seremos transformados, ¿ok? Y claro, entre los acompañantes, otra vez, todos sus santos, aquellos que anteriormente fueron resucitados y arrebatados, y sus santos ángeles. Estamos hablando de Apocalipsis 19:14, pero hice la referencia yo ahí a 1 Corintios 15:52, porque está hablando exactamente de lo que tiene que ver con el inminente arrebatamiento, ¿ok? Los que anteriormente fueron resucitados, pues los que ya estaban muertos en Cristo, cuando viene el arrebatamiento en las nubes, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, dice aquí, los que anteriormente fueron resucitados, y luego arrebatados. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos transformados. Y aquí el misterio es que habría una generación que no vería la muerte, sino que sería transformada. Bueno, yo en lo personal creo que con una justificación escritural de más de 300 secciones, yo creo, pero con una base bíblica de más de 300 justificaciones bíblico-escatológicas, que yo con mi 6'3", 63 años, ya casi 64, yo creo que yo soy parte, o que yo seré parte, del inminente arrebatamiento. Y bueno, le pregunto a usted, si usted todavía no está seguro, pues entréguele su corazón a Cristo, lo que piensa, lo que siente, lo que haga. Todos los días conságrese a Él, pues como el Espíritu Santo le especifica. Entonces, ¿quiere ser usted ser parte de que cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, venga en las nubes? Fíjense bien, aquí tenemos que tener bien claro, que cuando nosotros estamos hablando del inminente arrebatamiento, tener bien claro lo que a mí me gusta especificar con mi mano derecha. ¿Cuántas manos? Una, la derecha. Estamos hablando, digo, una mano para que entendamos que nos estamos refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos hablando del inminente arrebatamiento, a mí en lo personal me gusta usar para ilustrar la palma de mi mano derecha para hablar del inminente arrebatamiento, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para hablar de la segunda parte o de la segunda fase
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo uso de manera ilustrativa el dorso de mi mano. La izquierda acá la tengo acá atrás, pero aquí tengo solamente la derecha. Es como las dos partes de una tortilla, como las dos caras de una moneda. Estoy hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la primera pues ya se realizó, ¿ok? Pero estamos esperando el próximo evento en el calendario profético de Dios, la segunda venida, pero en su primera fase, el inminente arrebatamiento. Y 7 años después, es decir, después de la semana 70, la segunda fase o la segunda parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que de una manera, ¿cómo les diré? Clarísima, pues nosotros podemos observar en la palabra de Dios. Entonces es muy importante porque cuando nosotros aquí en lo que estamos leyendo en Apocalipsis dice que le van a estar acompañando, dice, sus acompañantes son todos sus santos, aquellos que anteriormente fueron resucitados y arrebatados, y sus santos ángeles. Estamos hablando de Apocalipsis 19:14. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿cómo que anteriormente fueron resucitados y arrebatados? Arrebatados, pues estamos hablando de la primera fase del inminente arrebatamiento, próximo evento en el calendario profético de Dios. Entonces aquí, cuando estamos hablando de la segunda fase, cuando Él viene propiamente dicho y pone sus pies en el lugar específico que la Biblia señala, estamos hablando de la segunda fase, porque aquí la primera fase ya se llevó a cabo, que es lo que estamos esperando ahorita mismo, que son primera fase y segunda fase. Entonces, por eso dice, los que anteriormente fueron resucitados. ¿Cómo que anteriormente fueron resucitados y arrebatados? Pues ¿cómo? Pues en la primera fase, inminente arrebatamiento, y entonces aquí es su segunda venida propiamente dicha. Recordemos que, por ejemplo, aquí en la primera fase de su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo, sus pies no tocan la tierra. Y hay muchísimas partes que cuando veamos la malla escatológica vamos a ir viendo, pero ya en el contexto de los libros, para que ubiquemos la malla escatológica, donde a veces nosotros ni pensamos que nos está hablando de escatología, pero precisamente para hacer conciencia de eso. Entonces, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inminente arrebatamiento. Segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida propiamente dicha. Entonces aquí dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados y allí nos vamos a reunir con Él, pero sus pies no tocaron la tierra. Es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera actuando como un imán gigantesco en las nubes. Y entonces al momento que en un abrir y cerrar de ojos los muertos resuciten y que inmediatamente después los que vivimos, los que estemos vivos al momento del inminente arrebatamiento, seremos transformados. Fíjense como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ese es el misterio del arrebatamiento. Y no estoy diciendo que lo vamos a comprender a cabalidad, porque el día que nosotros entendamos a cabalidad
esta palabra, ese día podríamos decir que Dios no es su autor, porque el hecho mismo de que la Biblia contenga misterios como lo es el arrebatamiento, quiere decir, como dice una amiga mía, que hay niveles, ¿no? O sea, Dios nos está diciendo cosas, pero no es un libro cualquiera. Este es el libro por excelencia. Y el hecho de que tenga misterios y el hecho de que haya cosas que tú no puedes explicar pues en ningún idioma, habla exactamente de quién es el autor de este libro. Entonces, por eso decimos, por eso vemos a aquellos que anteriormente fueron resucitados y arrebatados. ¿En qué periodo? ¿Cómo que en qué periodo? Bueno, es en la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que estamos esperando. ¿Ok? Ya. Apocalipsis 19:14. Muy bien. Otra cosa importante que tenemos que decir con respecto a, he aquí que vienen las nubes. ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes serán, ok, los testigos de su venida? ¿Qué tenemos que decir sobre los testigos de su venida? El afligido pueblo de Israel. El afligido pueblo de Israel. Y los pueblos que se reunirán en guerra contra Israel y contra nuestro Señor Jesucristo. Israel se alegrará y los demás tendrán que suplicar. ¿Ok? Malla escatológica, Isaías 25:9. ¿Ok? Fíjense cuántos libros llevamos ya en este ratito, para que ustedes vean que es algo, todo lo que está en la Biblia es importante, pero cuando yo quiero hacer la conexión del capítulo 1 de Apocalipsis, que es el único libro totalmente profético de la Biblia, y la malla escatológica, quiero decir que cuando nosotros estamos considerando eso, lo estamos haciendo, y yo les digo que no voy a leer, pero me da mucha tentación leerlo y lo voy a leer, al cabo que nadie nos anda correteando. Miren, yo les aconsejo que por su propio provecho lo van a disfrutar muchísimo. Les aseguro que lo van a disfrutar muchísimo. Ustedes lean solitos la malla escatológica para que vean ustedes la preponderancia del acto que están llevando a cabo, porque cuando yo digo malla escatológica, te estoy diciendo, observa el entretejido perfecto que Dios en su palabra nos ha regalado desde Génesis a Apocalipsis, para que tú comprendas, pues también en ayuda, ¿verdad?, con los periodos de la Biblia que estamos estudiando en el panorama en un panorama de la Biblia de una manera alternada, ¿verdad? Una sección primero, la otra enseguida, y así lo estamos haciendo para que nosotros comprendamos que cuando Dios nos ha regalado esta bellísima palabra, y que es la palabra profética más segura, y que nosotros no le hemos dado, si es que así sucede, si usted, yo estoy segura que una persona que atiende un programa de esta naturaleza es una persona que está concediéndole a la Biblia el papel que se merece en cuanto a la necesidad de estar listos ya para enfrentar correctamente la eternidad. Nadie va a poder decir, a mí nadie me lo dijo. Mira, Dios va a decir, bueno, espero que no aplique, ¿verdad? En ninguno de ustedes. ¿Cómo que no? Si tuviste más de 300 horas que te estaban diciendo que te prepararas, prepárese. Yo sé lo que les digo. Miren, Isaías, malla escatológica, Isaías 25, Isaías capítulo 25, versículo 9. Miren, nada más cheque el punto.
checa el punto porque la mayoría de los de malla escatológica, pues por sentido común, pues usted los va a leer solitos y los va a disfrutar muchísimo. Yo le sugeriría que usted en su celular o en una libreta que usted tenga por ahí, que vaya anotando la malla escatológica, porque estamos hablando de cosas de vida. La decisión de consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo no es una frase cualquiera, es lo que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, estamos hablando de malla escatológica, esa palabra, y a la libreta le puede poner malla escatológica, entonces, nombre, un sinfín. Bueno, estamos hablando de la entera, pero permítanme, no pude vencer la tentación aquí. Isaías 25:9. Isaías 25:9 dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y fíjense que allí, en el capítulo 25 de Isaías, es un versículo, bueno, un capítulo bellísimo, porque aquí vienen todas las bendiciones. Bueno, en el capítulo 25, fíjense, nada más 10 así. Dios es fortaleza para los suyos, Él es el refugio en la tempestad, una sombra contra el calor, les prepara un banquete, da la victoria sobre la muerte, enjuga todas las lágrimas, quita el oprobio, la injuria, la vergüenza, es el Salvador seguro, es el dador de la alegría. A este Dios queremos alabar. Entonces, cuando ya nosotros nos estamos internando en la malla escatológica, estamos hablando de que nosotros nos estamos internando en la consagración personal, porque si todo el mundo se consagra y yo no me consagro, a mí eso no me sirvió de nada. Pero si todo el mundo no se consagra y yo me consagro, aunque todo el mundo no lo haga, yo gano, porque la consagración personal es la más importante, porque no se dirá más los padres comieron el agraz y los hijos tienen la dentera, sino que cada uno responderá por, déjenme parafrasearlo para hacer una conexión, cada uno responderá por su nivel de consagración. Ya estamos hablando de niveles, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿quiénes serán los testigos de su venida? El afligido pueblo de Israel y los pueblos que se reunirán en guerra contra Israel y Cristo. Israel se alegrará y los demás tendrán que suplicar. Estamos hablando malla escatológica, Isaías 25, versículo 9, pero también estamos hablando de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 15 al 17. Bueno, en quinto lugar, yo quiero decir que un resultado especial de este gran acontecimiento, ¿cuál? El inminente arrebatamiento, que yo ejemplifico, espero objetiva y didácticamente, pedagógicamente, con la palma de mi mano derecha, inminente arrebatamiento, porque el dorso sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda fase, propiamente dicho, porque aquí, para empezar, sí, sus pies
tocan tierra. Aquí no toca tierra, ¿ok? He aquí que viene en las nubes. Muy bien. Ok. Un resultado especial de este gran acontecimiento sería, en primer lugar, Israel se convierte. ¿Ok? Israel se convierte, malla escatológica. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Eso es preponderante. Hagan de cuenta que aquí se están juntando las ideas que están convergiendo aquí, porque estamos tomando Apocalipsis, lo estamos tomando como una base para de aquí dirigirnos a todas las demás partes, desde Génesis a Apocalipsis, para checar la malla escatológica. Entonces, he aquí que viene en las nubes. Entonces, un resultado especial de este gran acontecimiento es, número 1, malla escatológica, Zacarías 12:10. Si la Biblia lo dice, nos interesa. Si no lo dice, no nos interesa. Porque la Biblia es la palabra profética más segura. Entonces, malla escatológica, Zacarías 12, capítulo 12, versículo 10. Número 1, Israel se convierte. Número 2, luego del lloro vendrá el perdón. Malla escatológica, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Y número 3, la venida de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria no será para la iglesia. Chequen el punto. La venida de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria no será para la iglesia, pues ella ya habrá sido arrebatada y volverá con el Señor Jesucristo a la tierra. Por eso yo quiero que hagamos estas conexiones con la malla escatológica. Entonces vamos a ilustrarlo. La venida, ¿cuál? La segunda. ¿Cuántas manos? Pues la derecha, con la izquierda tengo la Biblia. Entonces, con la derecha estoy haciendo esta ilustración. Espero que sea efectiva, ¿verdad? Entonces, he aquí que viene en las nubes. Un resultado especial de este gran acontecimiento, Israel se convierte, número 1, luego del lloro vendrá el perdón, y en tercer lugar, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? Pues la segunda, pues la primera pues ya se realizó. Pues ya se realizó. Entonces estamos con la segunda venida, estamos refiriéndonos a esa venida, ok. En poder y gloria, dorso de mi mano. Segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No será para la iglesia, pues ella ya habrá sido arrebatada, palma de mi mano, y volverá con el Señor Jesucristo a la tierra. ¿Cómo que? Pues sí, fue arrebatada después, antes del inicio de la semana 70. Ahí está el asunto. Entonces, hay una diferencia abismal entre ser arrebatado y no ser arrebatado. Por eso Dios permite que a diestra y a siniestra se esté predicando por el mundo entero que Él viene. Por eso los cerros, las piedras hablan y está diciendo, Cristo viene pronto. Primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene en las nubes.
la venida de Cristo en poder y gloria, segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dorso de mi mano, no palma de mi mano, dorso de mi mano, la venida de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria no será para la iglesia, pues ella ya habrá sido arrebatada y volverá con el Señor Jesucristo a la tierra. ¿Ok? Entonces es algo muy sencillo, pero que si no está bien clarificado, pues nos puede causar algún problemilla. Bueno, entonces estamos diciendo que estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, donde nos estamos metiendo con el texto, ¿verdad?, de Apocalipsis, y que estamos haciendo direccionamientos hacia la malla escatológica que está entretejida desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos en el capítulo 1, nosotros debemos leer directamente en el texto. Ya les dije cuál es la Biblia que estoy usando aquí. Estoy usando dos, la que ya les señalé ahorita, y estoy usando también esta. Ahorita yo quiero leer en la Biblia para la predicación Reina Valera del 60. Quiero leer la parte que no he leído del capítulo 1, porque es muy importante que la tengamos en mente. Entonces, permítanme leer para ustedes. Dice, lo otro pues ya lo leí. Estoy leyendo del capítulo 13, desde el versículo 13 del primer capítulo de Apocalipsis hasta el 20. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, vamos a proceder a la malla escatológica otra vez.
Si usted no quiere o no puede, o ni quiere ni puede anotarlas, pues ya dijimos que están grabadas. Solamente tiene que ir a cualquiera de las 3 plataformas, 2 en Facebook y 1 en YouTube, y entonces ahí volverlas a ver. Pero yo necesito que vayamos armando esa malla escatológica, porque es la justificación bíblico-escatológica de lo que ya hemos dicho desde otra trinchera, desde Génesis y hasta Apocalipsis, pero ahora es el momento de que, pues con el permiso de ustedes, vayamos entre comillas armando el rompecabezas para que veamos que toda la malla escatológica está formada de innumerables piezas, permítanme decirlo de forma coloquial, del rompecabezas de la historia completa de la salvación o del panorama completo de la Biblia para nuestro entendimiento y para nuestra bendición. Entonces, ok. Malla escatológica. Daniel 7:13. Es decir, estamos diciendo cualquier otra referencia a cualquiera de los 65 libros de la Biblia, que obviamente no es, Apocalipsis. Lo estamos tomando como una plataforma por ser el único libro totalmente profético de toda la Biblia. Entonces, todos los 65 libros son a los que estamos haciendo énfasis en la línea de la malla escatológica fuera de Apocalipsis. Ok. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 5. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 10, versículo 6. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías capítulo 48, versículo 12. Y pues claro, también Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 8, y también Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, ¿ok? Bueno, hasta ahí sería la malla escatológica, hasta esa parte que nosotros hemos considerado respecto al capítulo 1, pero antes de ya terminar la consideración bíblico-escatológica 132, permítanme decirles lo siguiente. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, podemos observar en nuestra Biblia otra vez la presencia de la malla escatológica, que es preponderante. Esa palabra es preponderante desde esta parte donde empezamos Apocalipsis en el versículo 1, para que nosotros podamos ver la presencia de la malla escatológica desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero claro que sí, un panorama de la Biblia y claro, pues la malla escatológica. Entonces, quiero que nosotros reflexionemos, ya casi terminando, en base a el capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 9, sobre los lugares donde Dios educa a sus siervos, porque Dios tiene la escuela particular VIP y archirrecontra super VIP de todas, ¿verdad? Lugares donde Dios educa a sus siervos en base al capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 9. Entonces aquí, a la vez que les voy mencionando los lugares, también les voy a ir mencionando la malla escatológica, ¿ok?
Número 1, a Moisés en el desierto, en el silencio, trabajando. Malla escatológica, Éxodo 3:1. Número 2, a David en el desierto, Primero de Samuel, capítulo 26, versículo 3, malla escatológica. 3 de 7, a Elías en el desierto, Primero de Reyes, capítulo 19, 4. 4, al Bautista, a Juan el Bautista. ¿Dónde? En el desierto. Mateo 3:1, malla escatológica. 5 de 7, a Pablo en las regiones de Arabia, ¿ok? Gálatas capítulo 1, versículo 17, malla escatológica. A Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. 7, a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, malla escatológica, Lucas 4:1. Entonces, cuando yo diga malla escatológica, obviamente que es una palabra preponderante para que nosotros logremos el objetivo. Bueno, a estas alturas del partido, pues vamos terminando nuestra consideración bíblico-escatológica número 132. Acuérdense que el enfoque general de esta serie es inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces, dirigiéndonos a ambos elementos del enfoque general, pues termino con la frase: toda persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, en automático empieza a consagrarse a Satanás, y eso no conviene de ninguna manera. Así que termino con esto: consagrémonos voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo, pero no como nosotros creemos, como nosotros opinamos, como nos gustaría, como se nos hace más cómodo. No, es de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga, un placer como siempre haber estado con ustedes.